Vamos a continuar desarrollando el tema. Habíamos hablado de Jean-Jacques Rousseau. En este caso tenemos, ¿verdad?, que él establecía esa separación muy grande de cómo nosotros podemos observar, ¿verdad?, la educación de los niños. Para ello, entonces, dice, se presta o representan 4 principios que determina psicológicos en la forma de lo que establece la pedagogía de Rousseau. Número 1, bueno, dentro de los 4 vamos a establecer esa relación establecida que él muestra al inicio. La naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico de cada educando. Claraper llama a este principio la ley de la sucesión genética. Cuando nosotros estamos estableciendo esta parte de la sucesión genética, es el avance o el desarrollo normal que va a tener todo ser humano. El ejercicio de las funciones de una etapa de la vida afirma y prepara el advenimiento y manifestaciones de las funciones ulteriores. Bueno, aquí vamos a establecerlo de la siguiente forma. Cada día que nosotros vamos avanzando, pues es un crecimiento y el avance, yo les decía, por ejemplo, con respecto al conocimiento, es que ahorita, en este momento que son las 8:27, pues tenemos, ya tuvimos nosotros un crecimiento en la parte cognitiva, pero cuando sean las 8:30, pues vamos a tener otro avance mayor y así vamos a ir sumándolo. De esa misma forma presenta, es decir, tenemos conocimientos previos y luego los modificamos, tenemos conocimientos nuevos. Esos conocimientos nuevos sumados vuelven otra vez a pasar a conocimientos previos para sumar nuevamente un nuevo. Y en esa función es que vamos. Por eso es que nos habla, ¿verdad?, de una preparación de advenimiento, es decir, lo que viene, pues nosotros ya vamos a asociarlo con lo último que hemos desarrollado. Y esta ley de ejercicio genético le va a establecer, ¿verdad?, genético funcional. Es decir, con el crecimiento, el desarrollo corporal, pues también vamos a sumar esa parte, ¿verdad?, que ya se está asociando al ser humano como tal. Dice, la reacción natural es aquella que tiene satisfacer el interés o la necesidad del momento. Todos cada día tenemos distintas formas de poder establecer metas, objetivos, principios de cómo lo vamos a establecer cada día. Y sobre esa necesidad es que nosotros pues vamos desarrollando cada acción. Entonces, sobre esta situación, pues nosotros entablamos este interés personal que cada uno tiene. Yo siempre les he asociado esa situación. O sea, fácil es en un momento determinado no entrar a clase, ¿va? Y ahí a usted, pues automáticamente no pasa nada, usted se puso al día y ya, aunque no haya estado presente, pues igual, ¿verdad? Usted cumplió. Pero aquí vuelvo otra vez a manifestar esta parte de interés. Hay personas, ¿verdad?, que pueden decir, bueno, pues no me interesa, no, o sea, no voy a entrar a clase, leo el documento, lo interpreto, lo analizo y, o sea, yo puedo llegar a desarrollar esto. Entonces, por lo tanto, no me interesa, estoy desinteresada, ¿verdad?, en la explicación. Acá vuelvo a hacer entonces esta asociación. Este interés o la necesidad que yo tenga de poder aprender, de poder conocer, de poder manejar, etcétera, a lo que me lleva es que voy a otra vez a retomar mis conocimientos anteriores para llegar a un conocimiento nuevo que me va a establecer a mí esta parte de la genética. Muy bien, todo tiene relación.
El niño como tal, cada día se levanta, se despierta con ese interés, esa motivación de ir y compartir con los compañeritos, aprender cosas nuevas. Peor si usted va a desarrollar una actividad, ¿verdad? El niño desde la noche ya ni puede dormir porque ya mañana, ¿verdad? Tenemos la actividad, mañana vamos a compartir, mañana vamos a hacer, entonces el niño ni duerme por esa situación. Es el interés el que lo mueve y ese interés es acorde a su edad. Muchas personas podríamos establecer, ¿verdad? Que lo que para mí puede ser asombroso, para otra persona de mayor edad ya no lo es, porque ya lo descubrió, ya lo desarrolló, ya vio que hay, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya no le mueve ese interés. Entonces, en esa misma línea, ya acorde a la edad, es como nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Un interés. Por ejemplo, yo he visto a personas y a veces, bueno, o sea, no es malo, ¿verdad? Pero es bien chistoso poder observar o escuchar que alguien le tenga miedo a un payaso, un adulto. Yo creería en un niño que todavía no conoce esa situación. Entonces, a veces los adultos dicen, miren, vamos al circo. Ay, no, ¿verdad? ¿Quién va a ir al circo? ¿Y para qué? O sea, los payasos ya ni payasadas tienen, ¿verdad? O sea, ha perdido el interés, ya no le mueve, ¿verdad? En cambio, el niño, no, usted dígale, vamos a ir al circo y el niño encantado, presto y dispuesto. ¿Por qué? Porque su interés es otro. Y hay personas que lo que les mencionaba, ¿verdad? Lamentablemente, pues por alguna mala situación le tienen miedo a los payasos. Entonces, solamente en esos elementos nosotros podemos comprender cómo se puede establecer esta situación. Cada individuo difiere más o menos de la relación de los caracteres físicos, psíquicos y establecidos. Y en esto, pues nosotros vamos a hacer la fácil asimilación que se tiene. Un médico lleva el peso y la talla de un niño regularmente y hace la comparación y dice, bueno, tiene una estadística, ¿verdad? Y dice, bueno, el niño está bajo de peso, porque según los estándares generales, y aquí viene otra vez esa relación, ¿verdad? Más o menos relacionados a caracteres físicos, es decir, a un estándar. Y le dice, ¿qué edad tiene el niño? Tiene 5 años. Ah, bueno, para el niño así generalizado, ¿verdad? En 5 años tendría que tener una talla, tiene que tener un peso. Y entonces se le recomienda al padre de familia, ¿verdad? Que mejore la alimentación del niño, que le dé suplementos, que le dé vitaminas y etcétera. Y entonces ahí por eso es que nosotros manejamos estos estándares. En algún momento, tal vez usted ha escuchado un comentario que dice, es que el hombre es maduro, menores que sus años, ¿verdad? A veces se dice, mira, búsquese un novio, ¿verdad? Que sea mayor que usted 2 años, porque entonces ahí sí van a congeniar con la madurez psíquica. Y dice uno, ¿pero por qué? Porque es así, o sea, como que no es que sean retrasados ni tengan un retardo, pero simplemente, o sea, el desarrollo de madurez psicológica es un poco menor que el de una mujer. Entonces, esas circunstancias, pues son estándares, ¿verdad? Que se presentan en algún momento y sobre ello es que nosotros hablamos. No sé si usted se recordó en algún momento, si tuvo alguna maestra, algún practicante también, pues siempre lo que se hacía, ¿verdad? De que cuando llegaban los practicantes lo medían a uno y lo pesaban. Era lo primerito que le hacían a uno. ¿Y por qué? Porque lo que ayudaban, ¿verdad? Era el padre de familia para poder establecer ese estándar del cual nos muestra aquí, que todos los niños tendrían que tener un peso idóneo, ¿verdad? Una estatura adecuada. Y sobre ello es que se habla en estos caracteres dentro de la educación como tal. Muy bien. Dice entonces, Rousseau establece por primera vez los llamados periodos del aprendizaje, ajustados a las edades del educando. Y por eso nosotros, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Hay primaria, no, hay primaria, perdón, y está dividida en las edades de los niños. Y cuando nosotros hablamos de preprimaria, es definitivamente el aprendizaje o la forma escolar, ¿verdad?, que introduce a un niño a este ambiente. Entonces, por lo tanto, él no sabe absolutamente nada más que lo que haya asimilado dentro de casa. Dice, se ajustan a las edades, pone en relieve que donde mejor aprende el niño es a conocer a los hombres, es por parte de la historia. Regularmente, pues todo lo que nosotros vamos a llevar dentro de un aprendizaje o dentro del proceso educativo, todo corresponde a una historia.
nosotros hemos visto en estas últimas semanas todo lo que comprende a teorías de la educación. Y estas teorías, pues, no son recientes, ¿verdad? Sino son teorías que ya tienen mucho tiempo atrás, de las cuales fueron establecidas, fueron comprobadas, fueron desarrolladas de forma científica, ¿verdad? Algunas fueron sometidas. Entonces, esto es parte de una historia y nosotros regularmente, pues, solamente asimilamos y vamos acoplando ese aprendizaje. El maestro debe enseñar realidades y solo esas realidades son las que le van a favorecer en esta etapa al niño. Ahora bien, ¿por qué? Porque como el niño no sabe leer, no sabe escribir, pues yo no le voy a poder explicar, ¿verdad? A él qué es una raíz cuadrada, cuáles son los elementos que contiene una fracción propia o impropia, porque él ya tendría que tener las bases anteriores, ¿verdad? Y saber multiplicar, restar, dividir. Entonces acá no, eso no me importa ahorita, me interesa que él asocie cuándo es día, cuándo es noche, eso es algo que va a vivir. ¿Cómo se establece el tiempo? ¿Cómo se establecen los periodos? ¿Cómo usted va a llevar a desarrollar ciertas actividades? Por ejemplo, ellos todavía no distinguen, ¿verdad?, el pasado del presente y del futuro. Y en algún momento dice, es que aquel año en que fuimos, ¿verdad?, a la casa de la abuelita, posiblemente fue el día anterior, aquella vez cuando llegamos, ¿verdad? Y posiblemente no ha sido, sino va a ser en futuro. Entonces esas cuestiones, pues son las que nosotros manifestamos de forma real. Yo les decía, atarse las correas, ir al baño, pedir las cuestiones por favor y gracias, poder establecer permiso, levantar la mano para poder hablar, y etcétera. Eso es realidad que nosotros vemos en esta situación. En casa ellos no piden permiso para ir al baño. En casa ellos no piden permiso para levantar, o sea, no levantan la mano para poder hablar. Entonces, esas son cuestiones que se van a ir acoplando al niño y por eso es que se establecen como realidades. Los grandes postulados de esta teoría pedagógica suelen estar vigentes y nosotros sabemos esa situación. Por ejemplo, ¿verdad? Ya ustedes en el contenido que ustedes pudieron desarrollar con los niños, establecieron esas funciones y ustedes siguieron con esas directrices que la maestra tenía. Imagínense, pobrecitos los chiquitos, a mí sí me dio un poquito de tristeza esa parte, y yo creo que más triste estaré yo porque ellos como que sin nada en algunos. Por ejemplo, algunos todavía no saben utilizar el mouse. Y entonces comenzaron con esto, ¿verdad? Quererlo utilizar, pero o sea, no podían identificar algo porque no tenían todavía el dominio motriz de lo que era el mouse. Y a algunos sí les facilitó porque utilizaron una pantalla touch. Entonces ahí sí, ¿verdad? No había problema porque el mismo dedito llevaba hacia donde quería. Pero esas son situaciones, vuelvo a repetirles, que se van a establecer según las necesidades, según la realidad que podamos establecer. Acá entonces les decía, de estas dice que están vigentes, sí, son lo que nosotros manejamos hoy en día todavía, a pesar de que sea historia, pues nosotros todavía en la actualidad lo podemos establecer. Entonces acá es donde establece estos cuatro postulados. Dice entonces los postulados de Rousseau son, la educación debe centrarse más en el niño y menos en un adulto. Les decía la comparación anterior, la educación, por ejemplo, de la pedagogía, la andragogía, pues son elementos totalmente distintos. Son esquemas que por la misma situación, ¿verdad? Que el adulto ya conoce y ya maneja, solamente que no ha determinado de una etapa formal, ya no es lo mismo, ¿verdad? Que un niño que apenas está comenzando. Entonces, esos son los cambios distintos. Es importante, dice, estimular el deseo de aprender. Acá definitivamente el estimularlo en el niño va a ser más fácil que estimularlo en un adulto. En un adulto es un poquito más difícil porque en este caso pues el niño está para ello. Un ratito se va a sentir desmotivado y al rato yo lo puedo seguir motivando, ¿verdad? Estimulando que continúe, haga y desarrolle. En el adulto no, porque el adulto tiene muchas cuestiones, por ejemplo, muchos compromisos. Entonces a veces dice, por ejemplo, el adulto es que yo quisiera venir, ¿verdad? Pero el tiempo que empleo para estudiar lo necesito para trabajar y sostener a mi familia.
el tiempo que yo necesito emplear para estudiar, pues necesito cumplir mi jornada laboral. Entonces hay muchas cuestiones, ¿verdad? O no me alcanza, en este caso, la economía para cubrir esa mensualidad. Entonces hay cuestiones que se vienen, ¿verdad? Asociando y que son distintas en su grado de complejidad, por decirlo así, para cada edad. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe, en este caso, impedirse, ¿verdad?, que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Y recuerde definitivamente esta partecita, hábito. El hábito como tal, pues es una forma repetitiva, reiterada, y lo que menos se quiere, ¿verdad? Es que el ser humano pues obtenga malos hábitos, sino que obtenga todo aquello que le venga a beneficiar y que le permita una sociabilidad de forma sana, clara y aceptada, porque a veces también, ¿verdad? Hacemos cuestiones que no son aceptadas socialmente y por eso los tomamos como malos hábitos o malas prácticas, ¿verdad? Rousseau descubre propiamente la infancia, los derechos del niño, recomienda la necesidad de comprender al niño, de no ser sometido, ¿verdad?, como un estándar más dentro de un proceso educativo, sino establecerlo a la edad que corresponde. Él ubica claramente estas actividades. El niño como tal, algunos derechos dicen, ¿verdad?, que tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, a la recreación, a la educación como tal. Entonces, cuando se habla de estos derechos, pues se busca, ¿verdad?, de que se cumplan a cabalidad según el ambiente en que el niño se pueda encontrar. Porque a veces, si bien es cierto, es un derecho, no necesariamente, ¿verdad?, tenemos la economía como para poderla sufragar al 100%. Entonces ahí es donde se mantiene esa discrepancia que él presenta. La naturaleza humana no es originalmente mala, definitivamente no. Por ello existe, ¿verdad?, una conducta desviada. ¿Y cuál es una conducta desviada? Una conducta aprendida mala. Cuando el hombre o el ser humano, ¿verdad?, hace cosas malas, roba, mata, crea violencia, etcétera, esas son conductas desviadas, eso no se aprendió, ¿verdad? Eso no se da en una escuela. A ver cómo vamos a crear bullying al compañerito, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase, ¿verdad?, de cómo usted debe de generar maldad en el ambiente, sobre todo en su familia. No, o sea, eso no existe. Por eso es de que no es original ni es innato al ser humano. Existen muchas teorías, ¿verdad?, que establecen, como aquella que vimos en su momento, y les decía yo, no, es que es mentira decir, ¿verdad?, en un momento, es que como el papá era, ¿cómo se llama?, alcohólico, el hijo va a ser así. Es que como el papá, ¿verdad?, era una persona violenta y mal, el hijo, no, 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 o sea, rompamos con esas cuestiones y esos paradigmas, ¿verdad?, que a veces establece la sociedad, porque la genética no se desarrolla de esa forma. Entonces acá dice, la naturaleza nuevamente del ser humano no es originalmente mala, sino en el momento social que se va aprendiendo es como se va desarrollando. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. No sé si escucharon ustedes de la noticia del día de antier, que un joven mató a 19 estudiantes y a 4 profesores, me parece, o por ahí va el número. Pues todo el mundo dice, ¿verdad? Ay, qué malvado, y a veces hablamos, ¿verdad?, de forma y despectiva hacia la persona, pero no vemos el trasfondo que pudo tener, ¿verdad? Decía, por ejemplo, un compañero del jovencito que pues él definitivamente ya tenía un trastorno psicológico en el sentido de que sufrió de bullying, tuvo un rechazo, vivía con la abuelita, solo con eso vamos a poder establecer, ¿verdad? Que, o sea, ni el papá ni la mamá lo educaron, lo ayudaron y fortalecieron esos aspectos de familia. Y la abuelita quiso impedir, ¿verdad?, que él llegara a provocar un daño mayor o sea, dejó también muerta la abuelita, ¿verdad? Entonces, vean, o sea, esos casos no es que la abuelita haya sido la culpable de que el niño fuera y matara a los otros niños. No es que al joven se le haya educado, ¿verdad? Sino fueron
las circunstancias sociales las que provocaron que el niño adoptara esa actitud mala. Y entonces dice uno, bueno, y acá entonces no podemos juzgar, ¿verdad? Y todos dicen, sí, qué malvado, que esto, que lo otro, pero o sea, nunca vemos el trasfondo de la situación. O sea, ¿quién peleó por ese, en aquel entonces, ¿verdad? Por ese niño cuando sufrió de bullying. ¿Quién habló por ese adolescente que se sintió herido, ¿verdad? Por no tener los recursos económicos. O sea, ¿qué hizo el maestro para apoyarlo de forma psicológica en el sentido de que ya iba mal en los cursos, el resto del grupo lo rechazaba porque no tenía la economía suficiente, que su vestuario no era tal vez acorde a como vemos nosotros a las personas que van a la escuela, etcétera? O sea, ¿quién abogó por él? Nadie. Mas, sin embargo, solo las circunstancias sociales que él vivió, pues lo orillaron a hacer esa situación. Que no estoy justificándolo definitivamente, no, sino vamos a esos hechos que van sumando de forma negativa en el ser humano. Y entonces hay que tener cuidado desde esta época. Desde que son niños, aquí dice algo muy importante, no hay que enseñar los principios de la virtud o la verdad, sino preservar el corazón del niño contra el error. Es decir, yo no voy a establecer que existe una iglesia y que la iglesia o la religión X, Z, Y es la mejor, sino tengo que establecer las situaciones de cómo él va a ir avanzando y cuando nosotros en algún momento, y vean esa parte que vuelvo a repetir, cuando nosotros en algún momento vamos a establecer socialmente aceptado. Entonces, como ustedes, todos tenemos un estatus social, ¿verdad? Y un estatus alto, un estatus medio y un estatus bajo. Solamente los que están en el alto somos aquellos privilegiados. Los del medio, bueno, a ver si los tomamos en cuenta y los de definitivamente un estatus bajo, mejor ni hablemos de ellos, ¿verdad? Entonces, no es así. O sea, no caigamos en que las personas etiquetemos y caigamos en el error, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, ¿quién es perfecto? Definitivamente nadie. En este caso vamos a establecer estas situaciones de forma psicológica en poder ayudar al niño a poder establecer esta situación. Establecer principios, sí, vamos a hacerlos, ¿verdad? Nosotros regularmente establecemos las normas generales que se desarrollan dentro del grupo de educación, que es lo que siempre hacemos, le decimos al niño, pues aquí ya no está en casa, ¿verdad? Y le decimos, cuando usted vaya a necesitar hablar, por favor, levante la mano, pida por favor, diga gracias, y entonces ya vamos en esos principios. Si yo les decía la vez anterior, no podemos imponer nosotros una religión, tenemos que establecer características que vayan en un rubro adecuado. Yo no puedo decir que una es mejor que la otra, sino tenemos que establecer estas situaciones que nos lleven a que el niño pueda determinar y diferenciar cuestiones normales de las anormales, llamémoslo así. Muy bien, dice entonces, la educación del niño debe surgir, perdón, libre y con el desenvolvimiento de su ser, sus propias aptitudes, sus naturales tendencias para tratar al alumno. Se debe tener en cuenta su edad poniendo en un lugar y reteniéndolo en él. Les decía la vez anterior, sí es cierto que nosotros a veces somos más cariñosas y amorosas con los niños. Ya dijimos, ¿verdad? Que etiquetar al niño no es correcto, ¿verdad? Alejandrito, Dieguito, ¿verdad? Sofita, Marinita. No, 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 no. Ya dijimos que no. O lo hacemos con todos o no lo hacemos con ninguno porque no podemos establecer esas situaciones. Y de preferencia la niña se llama Alejandra, pues Alejandra se va a llamar, ¿verdad? Entonces yo voy a evitar quitar o dar situaciones que puedan ya empezar a surgir dentro de esta etapa. Dice Rousseau, destaca que no se debe dar una lección verbal al alumno, debe permitir que la experiencia sea la maestra. Asimismo afirma que la única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo, el amor propio, el cual resulta útil y bueno, pues permitirá que realice sus deseos y los satisfaga. Acá
También hay una parte en que nosotros hemos hablado, ¿verdad? De las emociones del niño, de cómo puede expresarla. Y esas son habilidades que nosotros vamos a desarrollar y a despertar en él. Porque si bien es cierto, pues es necesario, ¿verdad? Que si, claro está, me voy a enojar, no voy a tener el rostro toda la vida contento, es válido que en el momento que él se pueda enojar y manifestar una emoción, lo aceptemos, pero no es válido que se pase el resto del día molesto por una situación, ¿verdad? O sea, ya pasó, bueno, no se dio, ya estuvo, ya pasó, pues se moleste, se enójese por un rato. Después de un tiempo tenemos que cambiar esa actitud. Así tiene que ser. La razón y la memoria no se pueden desenvolver una sin la otra. Los niños no son capaces de un juicio. Ellos no van a determinar muchas situaciones, ¿verdad? No tienen la verdadera memoria, no van a retener muchas cuestiones. Ellos a veces van a querer compartir algunas situaciones con ustedes, pero no van a encontrar las palabras para poderlas expresar. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a ir trabajando. Por eso decía, no es que nosotros vayamos a establecer un significado, un vocabulario, un léxico, ¿verdad? En ellos. Bueno, y ahorita les explico todo y ya mañana ya lo saben. No, sino todo es paso a paso. Todo su saber se queda en la sensación y no llega a un entendimiento, a una comprensión exacta y puntual. Ellos día con día van perfeccionando, van sumando, van superando dificultades, van asociando cuestiones. Vuelvo a repetirles, las cosas que para nosotros las entablamos así muy puntual como lógico, pues ellos no, porque no tienen la madurez que nosotros tenemos. Ayer, para quien pudo ir a la actividad, tal vez se dio cuenta. Hablábamos un poquito de eso con dos compañeros y decían, ¿verdad? ¿Cómo es que en algunas personas, pues el niño que lleva por dentro siempre va a permanecer y eso es algo muy bonito, siempre y cuando, ¿verdad? Tenga un equilibrio. O sea, el niño siempre lo vamos a tener por dentro, pero no es que yo me comporte como niño siempre. Ayer podía observar en un momento, ¿verdad? Algunos compañeros que se pusieron a jugar dentro del rally. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Porque comparten con sus estudiantes. Y eso es lo que uno va a buscar, el compartir y atender la situación que en el instante la persona necesita. Bueno, ya rompimos entonces esa situación, avanzo con la que sigue, ¿verdad? O sea, todo tiene un espacio, todo tiene un momento. Por eso es de que decíamos, o sea, el niño no va a captar todo de la noche a la mañana. En este caso, dice Rousseau, propugnaba la soberanía del pueblo que identificaba solamente como los varones. Y si ustedes antiguamente escuchaban muchos escritos, todo va basado solamente en él. Y pues después, ¿verdad? Surge que se tiene que establecer él y el estudiante, la estudiante, ¿verdad? Yo considero que solo faltaría mucho que poder establecer esa comprensión o esa concepción, porque pues al referirnos como el ser humano, yo no podría decir, ¿verdad? La ser humano. Entonces, el humano como tal comprende hombres y mujeres y comprende realmente hombres y mujeres solamente. No comprende, el humano no lo comprende una planta y no lo comprende un animal. Entonces, por esa concepción es que nosotros tenemos que establecerlo muy claro de cómo lo vamos a llevar a cabo con los niños, para que ellos en algún momento pues puedan tener la claridad de lo que nosotros establecemos. Por eso él insiste mucho en esta situación. O sea, el paso a paso, el cómo él lleve ese funcionamiento, el cómo él vaya abordando, desarrollándose de forma genética, el cómo vaya abordando cada uno de los temas, pues es un proceso que va a llevarnos este tiempo, que van a llevarnos un lapso, ¿verdad? O fases para poderlo desarrollar y que no todos, óigase muy bien porque era lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? De ese estándar, pues van a tener la recepción así muy puntual. Yo no sé, para quien dio, por ejemplo, parte de la comprensión lectora, si observó que hay algunos niños que así fácilmente reconocieron el silabario y usted empezó a explicar la D con la A, decía da, de, di, do, du, y el niño, pero miren,
su sonido automático. La L con la A y la L, Lolú. Entonces leían, ¿verdad? Loma, Lima, porque asociaron fácilmente. Y otro que definitivamente no daba una, ¿verdad? Y todavía se quedaba y le decía a usted la L con la A suena la. Y decía da, confundía el sonido. Entonces, eso es parte de este proceso. Más de alguno, ¿verdad? Entendió fácilmente cuál es derecha, cuál es izquierda, cuándo es arriba y cuándo es abajo. Y alguno que todavía no distingue, ¿verdad? Cuándo es derecha y cuándo es izquierda. Como nos pasa a veces a algunos adultos, ¿verdad? A su izquierda. Ah, bueno, no, a su otra izquierda. O sea, no distinguimos, ¿verdad? Todavía esa situación. Entonces, ahí es como nosotros establecemos estos aspectos de los cuales nos habla este Rousseau específicamente. ¿Alguna duda con respecto al tema? Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a concluir acá el tema y vamos a dar inicio, por favor, al desarrollo del mismo en nuestro cuaderno. Trabajemos, por favor.